La naturaleza es abundante, entonces das. Y esa entrega es lo que hace que la vida diga, esta persona da. ¿Por qué? Porque es abundante y la realidad es un espejo, entonces, ¡pum!, se materializa un montón de abundancia y ahí empezás a dejar de sentir que tenés que hacer fuerza por vender, Claro. fuerza porque llegue la gente, sino que tiene más que ver con un estado tuyo. Todo nace del pensamiento, todo se crea primero en la cabeza y luego se trae a lo material, a nuestro mundo tangible. Pero entonces, para que te creas todo esto que estamos diciendo y si nos estás escuchando, tienes que conocer el desarrollo personal, conocer de que tienes que hacer introspección y a ver cuáles son las preguntas que tienes que hacerte para poder avanzar, de elevar tu nivel de conciencia. Esa es la clave del vendedor. Cuando vos llegás a un local, te saludan con energía, te dan antes de recibir. Hermano, por eso vos volvés ahí a comprar. Porque esa gente no necesitó de que vos los saludes, los mires ni nada y ya te depositaron su confianza, su buena energía. Uno mismo, desde ese miedo a no tener, empieza a crear esa realidad. Entonces tu buen día no es el mismo buen día que le dirías si ya tuvieras todo vendido todo el mes. Y si hoy te está pasando que no tenés la cantidad de clientes que querrías, lo fundamental ahí es empezar a observar desde qué lugar te estás moviendo y qué tan dispuesto a estar incómodo estás también. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué hay detrás Detrás podcast? Hoy es la segunda edición y hoy te traemos la mentalidad. ¿Es suficiente cuando no tenés los recursos suficientes? Así que vamos a traer el caso de dos inventores obsesionados con volar. Así que contanos, Santi, ¿a quiénes traemos hoy? Hoy tenemos a dos hermanos que se obsesionaron con el vuelo tanto de que, a pesar de que ya estaba inventado el avión y no tenían recursos y tampoco tenían estudios, lograron cambiar la historia de la humanidad. ¿Y cómo cambiaron esa historia? Dos personas, dos opciones y las juntaron. Dijeron, esto lo vamos a hacer sí o sí, sin importar si tenemos o no tenemos los recursos. Y eso lo llevó a cambiar la historia de la humanidad, valga la redundancia, quiero hacer refuerzo ahí porque eso nos va a traer en todo el desenlace del podcast a que la mentalidad de verdad sí es suficiente a pesar de que no tenga los recursos. Voy a hacer un cuentito, en realidad en estilo cuento Contanos, de, iluminanos. ¿qué sucedió? Había dos hermanos que nacieron y se criaron en Ohio, dueños de una bicicletería, que se obsesionaron, justamente como ustedes dijeron, con volar. Querían realmente poder levantar un prototipo que tenían de planeador, si no estoy expresándome mal, donde, si bien esto ya estaban lográndolo hacer volar, lo que sucedía es que no había tecnología suficiente que les permitiera todavía planearlo, doblar, girar, y eso hacía que solo levantara vuelo, pero que después no se pudiera avanzar más allá de eso. En el mismo país, Estados Unidos, pero al otro lado, en otra ciudad, Oklahoma. Oklahoma, Washington, exacto, y ahí estaban un grupo de personas muy capacitadas en diferentes universidades, subvencionados por el gobierno para que realmente resolvieran este problema. Tenemos esta situación con una persona a cargo que estaban una y otra vez intentando y teniendo todos los recursos disponibles y toda la formación disponible, hacer exactamente lo mismo que hacían esos dos hermanos en un campo sin formación, pero con todo el entusiasmo de que realmente lo querían hacer. ¿Qué es lo que sucede cuando, independientemente de los recursos, tenés un deseo y algo ferviente que te arde adentro y que realmente querés ver materializado? Este era el caso de los hermanos que estaban sin siquiera los recursos ni la inversión que sí tenían en Washington, pero con la convicción de que eran completamente capaces de lograrlo, incluso sin los recursos que supuestamente hacían falta. Impresionante lo que los dos hicieron, porque a pesar de que tenían competencia, ¿sí? Tenían científicos completamente capacitados, lograron crear y cambiar la historia, tanto de que lo hicieron con herramientas de bicicleta, contrataron a un mecánico, fue importante esto, contrataron a un mecánico que le hiciera el motor porque el motor que tenían normalmente los aeroplanos pesaba demasiado y no lograba de que el avión despegara. Entonces ellos descubrieron de que si lo hacían más liviano, podían hacerlo obviamente más liviano el aeroplano y poder volarlo. Ahora, mira lo inteligente que fueron, porque sabían de que los aviones de científicos ya capacitados en las mejores universidades, eh, también estaban haciendo que estaban tratando de cambiar el motor. Ellos hicieron algo, le dijeron al mecánico, un mecánico, ojo, de bicicletas, le dijeron al mecánico que le cambiara la tapa del motor a aluminio.
y que la pintara de negro para que los otros, si vieran de que tienen el motor, no sepan de qué material estaba hecho. Así que justo ese fue el punto que hizo de que el aeroplano despegara a partir de los 12 metros, logrando. Wow. O sea, no se condicionaron por los recursos que habían y lo que tenían, sino simplemente confiaron y buscaron las posibilidades. El libro sobre estos ¿Tienen un hermanos, libro? sí, los hermanos Wright, está escrito, no me acuerdo del autor, pero está. Y creo que es en ese libro que cuentan justamente que el equipo salía a acompañarlos a ellos todos los días con 4 o 5 cambios de repuesto, porque sabían que hasta el final del día que lo iban a estar intentando, por lo menos iban a romper el prototipo 4 veces, se llevaban todos los repuestos y se mantenían consistentes. Y acá hay algo que me parece clave, que es aceptando completamente de que iba a salir mal, pero con los repuestos necesarios para cubrir eso y continuar con ese objetivo, que era hacerlo volar y poder sostener el vuelo. Y a mí lo que me encantó también de la historia, mira, o sea, obviamente que todas esas cosas, en el podcast nos dedicamos a traerte las cosas que aprendimos de las personas que ya hicieron historia, los traemos acá para que tú también tengas en cuenta de que también puedes hacerlo. Y entendemos de que no compararnos con nadie, porque ya Da Vinci había querido crear un aeroplano. Edison también había querido crear un aeroplano y ninguno lo logró. Y estas personas sin estudio, sin capacitaciones, no tenían ninguna trascendencia de premios Nobel ni inventos grandísimos. Dijeron, ¿por qué nosotros no? Tremendo. Literalmente dijeron eso, ¿por qué nosotros no? Y a partir de ese, después, nosotros nos hablas un panorama de que el mundo y el universo comienzan a conspirar. Lo que siempre traemos acá, el universo comenzó a conspirar con ellos porque dijeron, estos tipos tienen algo que se llama fe, creencia. Y a partir de eso, hoy podemos volar e irnos a otro continente. Estamos iluminados acá. Podemos volar y irnos a otro continente en tan pocas horas. Tal cual, tal cual. Tiene uno de los hermanos, que es Wilbur, que para ellos no era tan importante lo que sabían en sí, porque sabían que tenían muchos menos recursos que el otro grupo de personas que lo estaban intentando y lo tenían súper asumido, sino que lo que a ellos los movía era lo que estaban dispuestos a hacer con esos recursos que ya tenían, con lo que ya estaban ellos. Para ellos era más importante la disposición a realmente jugar con sus cartas que a esperar que se les dieran las cartas necesarias para poder jugar el juego. Y creo que ahí hay un clic de dominio de cómo y de elección, ¿no? Y acá ya, como abriendo un poco más el panorama, lo importante que es frente a las situaciones, vos dominar la situación y no que la situación te esté dominando a vos. Cómo la mente, a través de tu propia lectura de la realidad, puede hacer eso. Sí, yo creo que es una gran mentalidad ganadora eso que dijiste de que se preparaban para caer 4 o 5 veces al día porque sabían que iban a equivocarse y que era aparte. O sea, ¿cómo cambiaría todo hoy si todos tuviésemos ese chip instalado, ¿no? De estar preparado porque sabemos que vamos a fracasar. O sea, sería hermoso, todos vivirían súper contentos o no estarían en la lucha y en el miedo. Yo creo que también la importancia también de creerte la película y tirártela a loco, ¿entendés? Porque todas las cosas que hicieron fueron creadas con la mente, ¿no? O sea, no tienen un antecedente, que eso es lo más loco. Claro. No hay un antecedente. Mira lo loco que hicieron los tipos que se dieron cuenta de que todas las pruebas estas estaban siendo en terreno baldío, o sea, en arena, ¿entendés? Entonces la velocidad del aeroplano era más lenta, porque se enterraba, porque todo lo demás. Los tipos fueron tan recursivos con lo que había y con lo que tenían, que encontraron un riel de tren y colocaron el riel de tren de 20 metros, subieron encima de eso el aeroplano y ahí podía andar más rápido. ¿Entendés? Entonces, si fuera tan recursivo decir, ¿por qué no? La pregunta ¿por qué no? Abre panoramas. La pregunta ¿por qué no? Abre literalmente todas esas posibilidades que a partir de esas posibilidades, si las tomas, como dijiste la vez pasada, de que las oportunidades están en el éter, las tomas, las apropias y conviertes el mundo hoy en personas que pueden volar. Es que, hermano, es excelente esto que traes, porque yo creo que ahí ellos, bueno, como vos decís, creyeron antes de verlo, hecho una realidad, y ahí entra algo en juego crucial, que es entender que el recurso no es las condiciones ni lo que tenés
de materiales, digamos, sino el recurso sos vos. Cuando vos entendés que el recurso sos vos y tu mentalidad, ahí podés crear lo que vos quieras porque no hay límites. Y mira qué tan justo también para aportar un poco más a lo que dice, que también es súper interesante. Lo importante también de contar también con ese apoyo, que primero obviamente tu apoyo eres tú mismo, y luego estar convenciendo a tu entorno de que tu locura es real, pero que tu locura se puede hacer real también. Tal cual. Porque su hermano, que era menor, lo seguía para todos lados. ¿Me entendés? Los dos hermanos se seguían para todos lados y el otro no le decía, no, lo que está diciendo es descabellado, no. A ver qué posibilidades hay de crearlo, qué posibilidades de hacerlo realidad. Y cuando comienzas a tener esa convicción contigo mismo, se vuelve contagiosa. Nosotros estamos creando un podcast que dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Y estamos acá sentados y este es nuestro segundo episodio. Y no, literalmente no hubo una sola reunión previa a que esto sucediera. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Por qué no crear un podcast? ¿Por qué no dar valor con micrófono? Y esto sucedió así. Porque nos pusimos en esa tarea. Dijimos, ¿estamos locos? Sí, ya estamos locos. Ok, entonces llevémoslo y transmitamos esta demencia, transmitamos esta pasión, esta llama ardiendo, ¿entendés? De la que habla Napoleón Hill, Sí, esta llama ardiendo de la que nos arde y queremos compartirla con ustedes. Entonces es tan importante sentirlo con tú mismo y de verdad, así como lo sientes, si es contagiado al toque. Tal cual. De hecho, eso que acabas de decir lo tengo escrito. Aunque no hayas leído los apuntes. Te juro, está acá, si lo querés ver. Napoleón Hill, el deseo ardiente es la base de todo logro. Me encantó. Es exactamente lo que acaba de decir. Literalmente, lo importante en todo esto, hay dos cosas que quiero destacar acá, que es, primero, el deseo ardiente de que realmente hagas suceso en tu vida. Suceso que, si bien en portugués suceso es ligado a éxito, pero tiene más que ver con la realización de la persona, no tanto como con el concepto que entendemos en Argentina. Y me parece maravilloso de lo importante que es. Y lo importante que es vos conectar con eso, porque todos tenemos adentro nuestro el deseo ferviente de cambiar, siempre, siempre. El tema es que muchas veces no le estamos dando fuego, sino que lo estamos ahogando. Entonces ese mismo fuego que estamos tratando de ahogar nos ahoga a nosotros, que es el punto donde uno empieza a sentirse estancado, donde busque lo que busque parece que no aparece ninguna respuesta, porque la respuesta está en que vos primero te comprometas con vos. Recién ahí empiezan a aparecer las respuestas, hasta que uno no crea ese nivel de convicción consigo mismo de, che, voy a crear, y no hablamos ni siquiera de inventos que hayan cambiado la historia, como sí lo hicieron los hermanos, sino de cambiar tu propia historia. Cuando vos cambiás tu propia historia cambia el resto. Y eso es lo más loco, que es a través de la convicción con vos que inspirás al otro. Es un facto lo que acabo de decir. Sí. Es un facto lo que acabas de decir, porque literalmente personas que cambian la historia que comienza contigo mismo. La historia comienza contigo mismo. Y así como tú cambias, seguramente has escuchado antes de que tu creencia, tu pensamiento cambian tu realidad. Así sucede con la historia. Primero cambias tu historia y en consecuencia comienzas a cambiar toda tu realidad, comienzas a ver otro panorama, comienzas a ver más horizontes. ¿Sí? Entonces, muy bueno, me encantó. Sí, escuchen esto que dijo Ro. Antes de obtener las respuestas hay que comprometerse. ¿Y saben qué hay que hacer antes de comprometerse? Hay que hacerse las preguntas. Entonces hay que cuestionarse quién está haciendo, qué estoy pensando, qué estoy creando, hacia dónde voy, por qué hago esto. Si vos simplemente vivís ahí sin cuestionarte quién sos y lo que haces, no digo que esté mal, puedas sentirte bien, pero si querés progresar, si tenés un sueño grande que hoy te incomoda, tenés que hacerte más preguntas que decir, no, ya lo sé todo. Porque antes de este podcast hubo una visión que para mí es como la visión de un líder, ¿no? El creer antes que verlo, hecho una realidad. Y surge, ¿no? Ya tenemos mucho, el no lo tenemos asegurado, o sea, y si no pasa esto, está siempre, porque es el miedo, la duda operando. Pero si te empezás a preguntar, ¿y si sí? ¿Y si sí pasa? ¿Y si sí soy exitoso? ¿Y si sí me va bien? ¿Y si me dice que sí? Entonces ahí se te empieza a ver un campo de posibilidades. Y bueno, después decidir qué elegís jugar, a dónde querés ir, bueno, ahora hay que accionar. Yo creo que es importante también lo que dice es porque fíjate que cuando abre la posibilidad del sí, comienzas a tener convicción. Y la convicción es contagiosa, porque cuando, por ejemplo, estamos en un café, uno de los cafés más reconocidos de Mar del Plata, Folk, y estamos acá y es un café que quizás el no, como dice, ya estaba asegurado. Pero venimos escúchame, tenemos un podcast con este temario, con esta organización, y vamos a crear cosas
que no se están viendo y vamos a cambiar la historia, si esto no te convence, si no hay un sí de promedio. Aparte, el podcast que no estaba ni presentado, no había nada, ningún material para pasar, éramos nosotros. Somos nosotros, somos el valor que nos creemos, somos nuestra confianza, nuestra palabra y ya. Pero eso es lo que vende, hermano. Exacto. Eso es lo que vende, porque, mira, ¿qué pasa si tú muestras un producto, pero el portador de ese producto no sabe venderlo? Nadie lo va a comprar. Y aquí, bueno, Ro es experta en esto. ¿Entendés? En sus programas vende esto. ¿Entendés? Vos primero tenés que ser mentalidad para poder... mira, yo la vez pasada te decía, ¿entendés? No, pero le decía al chico que me estaba cortando el pelo, perdón. Le decía de que hay personas que no saben un carajo, pero saben vender y te pueden vender hasta mierda. Total. Y la mierda no es vendible, pero para ellos sí. Y están tan convencidos de que la mierda puede venderse, de que te venden mierda y tú compras mierda. Total. Es que, por ejemplo, el líder, yo pongo el ejemplo del líder porque me gusta hablar de las visiones y todo eso. El líder, por ejemplo, cuando tiene una visión, hay otras personas que por ahí no tienen una visión. ¿Qué hacen esas personas? Compran la visión del líder. El líder se las vende, les vende una idea, les vende un proyecto, les vende un sueño. Decir, bueno, voy a cambiar al mundo, voy a acabar con el racismo, Así estuvo lleno la historia de líderes. Es Hitler, o sea, cualquiera, literal. Y es buenísimo, porque de eso se trata. De antes de verlo materializado, yo soy el recurso. Y siempre mentalidad, siempre con el chip de esa convicción de las que hablan los chicos. Sí, que de hecho, independientemente del líder, ¿no? Porque, por ejemplo, Hitler ha sido un gran líder por más que ha hecho lo que ha hecho. La verdad es Y eso. sin embargo, su forma de hablar, su forma de transmitir, su deseo ferviente, independientemente de todo lo que haya sucedido, eso lo lleva a mover masas, porque él, si no hubiese masas respondiendo atrás, no hacía lo que hizo. Entonces, lo que traemos acá es justamente cómo el deseo, cuando vos lo movés, cuando vos lo encarnás, el deseo se mueve a través tuyo también. Y que hay un grado de certeza interna que es tan fuerte que independientemente de lo que esté pasando afuera y de que no haya nada que te pruebe que vos vas a hacer eso termina sucediendo. Porque antes de crearlo, antes de que se cree en la materia, mejor dicho, ya lo habías creado adentro tuyo. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, el sillón donde estamos sentados, las tazas de café, absolutamente todo lo que estamos viendo en este momento y vos que estás en tu casa, ocurrió en una mente primero. Sí. La silla no existía hasta que alguien no la diseñó. Sí, fue un pensamiento primero. Exacto. Todo fue un pensamiento primero. Todo. Y aquí traemos lo importante que es el desarrollo personal, ¿no? Lo importante que es literalmente primero hacer introspección contigo para que todo esto que hoy estamos diciendo no se vea como una fantasía, sino que se vea como algo tangible y algo real. Porque lo que trae Ro es súper real, ¿sí? Valga la redundancia. Todo nace desde el pensamiento. Todo nace desde el pensamiento. Todo se crea primero en la cabeza y luego se trae a lo material, a nuestro mundo tangible. Uh-huh. Pero entonces, para que te creas todo esto que estamos diciendo y si nos estás escuchando, tienes que conocer el desarrollo personal, conocer de que tienes que hacer introspección y a ver cuáles son las preguntas que tienes que hacerte para poder avanzar, de elevar tu nivel de conciencia. Porque si no, todo esto que estamos diciendo te va a parecer ilusionista y vas a decir, no, estos están en una nube de... Pero sucede real si tú lo haces real. Total. De hecho, hay algo muy importante en esto, que por ahí yo lo veo, que a veces llegan clientes que están en este punto de, che, Ro, ya me hice todas las preguntas, ya anduve buscando mi propósito, estuve un montón reflexionando, haciendo introspección, no sé qué quiero de mi vida y cada vez más lo pienso y más me empantano y más lo pienso y más me confundo. Y si estás en ese punto, hay algo fundamental que es, déjate de joder. Déjate de joder, es el momento de actuar. Si te estás empantanando con preguntas, es porque estás tratando de resolver con tu propia mente algo que el feedback lo vas a tener a través de la realidad. Entonces, muchas veces escucho personas que se agobian por no encontrar su propósito o por... El propósito de tu vida es existir. Ya estás existiendo, respirando. Después hacer lo que se te cante, contribuí con vos y contribuí con el mundo. Y ese hacer lo que se te cante va a ir tomando diferentes formas. Hay algo que cuando vos empezás a sacar todas esas capas de quién tenés que ser, qué se supone que tenés que hacer, qué tenés que no sé, estar logrando para tu edad, qué es lo que deberías en función de tal libro que leíste, cuando corres todo eso de lado y quedás vos con vos, que hay algo muy importante acá, la verdadera persona, el verdadero quién sos, está
cuando estás solo con vos mismo. Lo que haces cuando estás solo con vos mismo, eso es quién sos. No es quién sos cuando estás frente a una cámara, no es quién sos cuando estás con tus amigos. Sos la persona que piensa lo que piensa cuando está solo. Entonces, cuando vos entendés eso, ahí automáticamente le dejas de temer a la soledad, le dejas de temer al silencio. Y en ese momento tu deseo te empieza a decir, ok, acabas de prenderme el megáfono. Y en función de eso te empezás a mover con mucha más claridad, porque dejas de buscar la claridad afuera. Siempre estuvo adentro. Eso es una locura. O sea, es que todos necesitamos pasar por ese sufrimiento de buscar las cosas afuera y pasarla mal para darnos cuenta de que lo único que necesitamos es de nosotros mismos. No necesitamos de una pareja, no necesitamos, o sea, por más crudo que suene, no necesitamos ni de nuestra familia. O sea, por más que ellos estén ahí y vayan a estarlo y los amemos y todo, no necesitamos de nadie ni de nada para estar bien, solamente de nosotros, nuestra integridad y cuidar nuestros pensamientos, que tener pensamientos bonitos con nosotros mismos, ser amorosos, cuidarnos, ser responsable con nuestro cuerpo en el día a día, desde cómo nos levantamos hasta cómo nos acostamos. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? O me insulto, me enojo y me frustro conmigo mismo, ok, compasión, aceptación. Y aparte del concepto de desarrollo personal, que para esto es muy importante, para mí otra cosa que es muy importante, con esto voy a decir, Rode, me hice las preguntas y no sé cuál es mi propósito, no sé qué quiero en mi vida. Cuando nos estamos en esa situación es porque nuestra mente está muy en el futuro. Entonces también lo que necesitas en el proceso es presencia, es aprender a estar presente. Creo que la vida se trata de aprender a estar presente. El pasado ya no existe, el futuro es simplemente una ilusión y todo lo que piensas que te falta está contrastando con tu realidad en este momento, que es el ahora, que es lo único que existe, y es porque no estás presente. Cuando estás presente no te falta nada porque estás vivo. Y tenés todos los recursos, tenés todos los sentidos, tenés tu cuerpo, podés pensar, podés moverte, podés compartirte. No te falta nada. Es solamente una ilusión del ego. Entonces cuando estés, yo lo comparto así desde mi experiencia, cuando me sentía desconectado de mi propósito es porque estaba todo el tiempo pensando en el futuro y el ego me estaba carcomiendo la cabeza porque pensaba que mi realidad era una mierda y era que no estaba valorando y agradeciendo este momento. No estaba agradeciendo todo mi progreso, todo mi esfuerzo diario, todo mi enfoque en crecer. Y estaba el ego ahí con la voz diciéndome, no, porque te falta cumplir con estos hábitos, esta constancia, esta productividad, ser mejor orador, que no sé qué, que esto, que el otro. Y estaba perfecto yo como estaba transitando lo que necesitaba. Lo que pasa también es que malcriamos al ego. ¿Me entendés? Le dimos unas creencias diferentes a la que debería tener, porque el ego, ya sabemos que el ego es necesario. El ego es quien mantiene tu identidad, el ego es quien te mantiene en pie, el ego es quien te está manteniendo ahora, poder estar frente de una cámara diciendo todo lo que estás diciendo. Así ¿Sí? que ese ego que hoy desarrollaste es el ego verdadero, el ego que te puede mantener y te puede ayudar a progresar y a llegar hasta donde tú quieres. Pero ese ego que no, la mayoría de las personas tienen es un ego que los tira hacia abajo, porque el ego siempre va a protegerte. ¿Sí? Y cuando el ego ve que de tu zona de confort te estás saliendo, dice, no, 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 ahí hay peligro, vuelve acá, acá estás bien. Lo mismo que pasa con el cerebro desafortunadamente es un cerebro flojo, el cerebro te va a ahorrar toda la energía posible. Y si te ve de que estás sobreexaltando energías, si te ve de que estás haciendo más de lo que normalmente haces, te va a decir, va a pelear contigo, va a decir, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas para nada, vení, no te esfuerces tanto, no hagas tanto. Porque Exacto. va a protegerte siempre. Claro, es que el ego es primitivo. Entonces él solamente está en estado de supervivencia cumpliendo su función, que es protegerte. ¿De qué te protege? De lo desconocido. Por eso salí de la zona de confort, de hacer cosas que nos dan miedo a veces tan difícil. Porque es el ego que no comprende qué es lo que está pasando. Es como que le hace cortocircuito las neuronas y solamente te está protegiendo. Así que es la práctica, creo que el objetivo es entrenarlo para cuando te das cuenta de que estás en ego, identificarlo y ahí tomar una decisión diferente. Pero hasta que no te haces consciente de eso, vas a seguir igual. Exacto, reprogramar. Completamente. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué deseo ferviente tiene cada una dentro de sí mismo? Como... Yo siempre me hago la pregunta de cómo puedo como impactar más, compartirme más,
no compartirme más, cómo puedo a través de quién soy impactar más en la vida de otras personas. Esa es al ser mi sueño, la marca personal, vivir de eso. Antes de chico era ser como speaker, conferencista y demás. Siempre tuvo que ver con compartirme. Y hoy lo estoy haciendo. O sea, es una locura, pero hoy para mí esto es gran parte de mi sueño adolescente. O sea, ese es como mi deseo ardiente. Llegar a muchas personas y tener gente, una comunidad que me respalde. Y nada, hacerle la voz de la inspiración de muchas personas y que esas personas puedan transformar su historia. Wow. Ese es mi deseo ardiente. En mi caso, yo creo que cuando entendí la frase de que dar es recibir, como que también me puse en ese modo, ¿no? De siempre estar dando, más porque también cuando doy, es como que siento esa pasión de decir, me estoy entregando y estoy dando, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy abriéndome al mundo y teniendo ese don que recibí, ese don de estar aquí en la cámara, ese don de poder darte una palabra y que tú la recibas y que digas, a ver, este tipo dijo algo que lo puedo llevar en práctica y quizás me puede servir, como ya pasa con mis alumnos, como ya pasa con mis clientes, como ya pasa con mi entorno también. Entonces, saber de que estoy siendo servicio para la gente, eso es para mí, es mi deseo ardiente, ser servicio, dar. ¿Y el tuyo, Ro? Y el mío va muy enlazado, creo que también por eso coincidimos en este tiempo y espacio. Yo lo que a mí más me mueve cada día es escribir. Y yo siento que tengo a través de escribir... Ay, Dios, no quiero llorar en vivo. Que llore, que llore. ¿Qué hay Esto va a detrás, quedar Rocío? grabado, Rocío llorando. A ver, Rocío, ajá, entonces escribir. Sí, y ahora va a salir mi primer libro, que justo la semana pasada, cuando terminamos de grabar el primer episodio, estábamos sentados merendando y me llegó el mail de que oficialmente ya estaba todo listo. Y si vos hoy me preguntás, que esta pregunta se la suelo hacer a algunos de mis clientes cuando están muy perdidos, y es, si vos tuvieras $1 millón en el banco, asegurándote que mes tras mes va a seguir entrando ese millón, o sea, no tuvieras que hacer nada por dinero, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? Porque yo sé que las personas del otro lado pueden pensar, no, Ro, me voy de viaje, duermo a la siesta. Sí, un rato. Pero en pandemia todo el mundo pedía, ay, no, qué lindo estar mirando una serie en casa, y al día número 15 ya estaban arañando las paredes. Entonces, independientemente de que te vayas de viaje, te tomes unos años sabáticos, lo que sea, naturalmente va a llegar un punto en el que vos vas a tener que hacer algo. Y cuando yo me hago esa pregunta a mí misma es, escribiría libros. Y mi deseo ferviente es impactar, transmitir a través de mis libros lo que tengo para entregar al mundo. Eso es como lo que me levanta cada mañana y lo que me hace disfrutar absolutamente todo el recorrido. Hoy estoy haciendo cosas que, si bien va a salir mi primer libro, hay muchas que quizás no están enlazadas de forma tan directa con el libro, y a su vez cuando yo lo veo digo, todo está tan enlazado que no lo puedo creer. Incluso cuando trabajaba de coordinadora y coordinaba grupos de coordinadora turística y coordinaba excursiones dentro de un parque acuático, eso está conectado con mis libros hoy, porque hay fragmentos de eso que yo no los habría podido escribir si no viví esa situación. Entonces, cuando vos te das cuenta que tu vida está tan perfectamente diseñada para que vos hagas... Cuando estás en presencia y empiezas a conectar con tu yo interior, esa Rocío interna que hubo momentos en que quiso rendirse, en que dijo, ¿por qué a mí? Por esto no tendría que estar pasando una chica de 20 y tantos años, de 30 y tantos años. ¿Para qué si tengo una casa, unos padres que me pueden ayudar, quizás? Y 10.000 preguntas más que te hacías como víctima, cuando llegó esa evolución de hacerte responsable de todo eso y decir, esto me está pasando, y ni siquiera me está pasando, esto está pasando porque me está construyendo y está haciendo de que en el momento cuando llegue a mi cúspide, me va a poner en ese lugar donde Rocío hoy está y dice todo lo que acaba de decir. Bueno, chicos, fallos técnicos, puede pasar. ¿En qué estábamos? En lo siguiente, ¿qué pasa cuando vos, por ejemplo, tenés una visión, un sueño, y de repente, claro, vos querés, no sé, hacer podcast, y trabajás 12 horas de albañilería, y de repente te entra una bronca porque decís este trabajo de mierda que tiene la culpa y empezás a resistirte a lo que estás viendo, ¿no? Continúa con eso, Ro. ¿Qué pasa? Lo que les contaba a los chicos es que justamente para mí la vida se abrocha hacia atrás.
Yo estudié psicología muchos años, de hecho estudié un par de finales de recibirme, no sé si sabían eso de mí. Rocío y sus sorpresas. Sí, carrera universitaria. Bueno, cuestión que hay un autor, que es Lacan, que trae un concepto que es el punto de Capitoné, que justamente estamos sentados en un sillón que tiene el punto de Capitoné. Sí. Y básicamente lo que dice es que estos botones, para que se puedan hacer así, la técnica, exacto, se enlaza por detrás y una vez que están todos los botones enlazados, se tira y eso hace que los botones estos se vayan hacia atrás. Él, si bien lo usaba para otra cuestión en psicología, a mí me gustó mucho el concepto porque siento que la vida tiene eso. Vos vas transitando un montón de cosas y llega un punto de tu vida donde todo eso que transitaste tira hacia atrás y hace todo sentido. Entonces a veces vivís situaciones duras o situaciones extremadamente felices o no sé, te peleás con alguien y todo eso que va sucediendo en tu vida es como el Mario Bros, que tenías que pasar ciertos niveles, que aparecían ciertos monstruitos, que adivinabas ciertas cosas y más adelante había niveles más difíciles, que como vos ya habías hecho eso, ya sabías más o menos por dónde entrar. Entonces, eso es muy importante porque a mí me hace vivir en un estado mucho más de gratitud y presencia mucho más fácilmente y no estar renegándome con lo que, a ver cómo luce mi vida, si luce o no luce de la forma en la que yo veo o en la que yo creo que tendría que lucir, sino más una conexión con esto que está sucediendo, como decías vos, es exactamente lo que me tiene que pasar para ir a donde quiero. Entonces simplemente tengo que aprender qué es lo que me cuál es la pepita de oro de esta situación para seguir avanzando. Sí. Y lo importante que traes ahora, mira que para mí es uno de los factores más importantes de la vida, es la gratitud. Cuando estás en gratitud, estás en presente porque estás agradeciendo todo lo que hoy tienes, eres, ¿sí? Y lo que te está pasando también, porque sabes de que eso sí o sí tiene una trascendencia y sí o sí tiene una evolución. Eso sí o sí te va a llevar a un lugar, obviamente desde la gratitud, sabiendo de que si hoy estás agradeciendo todo este cuadro que nos está pasando, ¿ves? Ese aprendizaje, y este aprendizaje te va a convertir en una persona superior mañana. ¿Ves? Entonces, lo importante que es agradecer literalmente hasta el punto de tener un techo, de levantarte, de respirar todos los días, hermano. Todos los días, o sea, el 3% de la población está muriendo, ¿entendés? Y vos todos los días tienes la oportunidad de levantarte de cama, ir a la cocina, tomarte un café e irte a producir dinero, a producir, a ser social, a producir contextos, entorno y todo lo demás. Entonces, a veces nos basamos en cosas tan tontas, tan estúpidas para latigar a la vida y para que la vida nos latiga a nosotros, que desperdiciamos tanto tiempo en eso que la gratitud se nos minimiza, donde es un factor súper importante para decirle al universo: hey, gracias por un día más, gracias por un segundo más. El hecho de que estemos acá, los 3, 4 juntados, reunidos, porque detrás de cámara también tenemos A Luján. a Luján, ¿entendés? Que nos está apoyando, que nos está poniendo play, que nos está diciendo: hey, se acabó acá la batería de este teléfono, de esta cámara y todo lo demás. Y entonces de todo esto tenemos que ser agradecidos, chicos, porque estamos siendo abundantes, que es lo que literalmente lo que la persona busca, ¿no? La abundancia no solamente se basa en que tengo tanto dinero en el bolsillo, cuánto dinero ahorrado en casa o en la cuenta bancaria. La abundancia se basa en literalmente en salud, en amor, en contexto, en relaciones, en todo lo que la vida literalmente te ofrece, porque la vida no solamente es dinero. La abundancia no hay que reflejarla solamente en temas monetarios. Así que gracias por traer lo del agradecimiento, porque para mí es importante. Yo todos los días me levanto dándole gracias a Dios, cuando camino doy gracias por la respiración, por los árboles que se mueven, por todo, porque siento tanta conexión y gratitud por estar vivo, ¿entendés? Porque reconozco de que es una oportunidad más. Es una oportunidad más para hacer para hacer que todo este deseo ardiente que Rocío traía, hacer que todo este deseo ardiente se dé al mundo. Entonces, tenemos una oportunidad más. Dios nos dice: te doy otra oportunidad más para que sigas dando, para que sigas siendo mi representación en la tierra, porque somos la representación del don de Dios en la tierra. ¿Entendés? Entonces eso hay que aprovecharlo, así que gracias. Total, hermano, totalmente. O sea, hoy hay muchas redes sociales y ahí empieza la comparación, medirse con el otro, y parece que jugamos a un juego, una carrera y competimos, y eso te está destruyendo, te está matando. Si te comparás todo el tiempo con la vida de las personas, que vos querés tener su vida o que lo envidias, te está matando, porque vas a estar constantemente o en el pasado o en el futuro, en vez de agradecer tu presente, agradecer tu vida. Somos todos uno, somos todos hermanos. No me quiero poner acá a modo hippie, ¿no? Pero
¿Qué pasaría si empezás a tomar al lado que tanto querés su vida o tanto envidias, no sé cuál es tu situación, como inspiración? Si lo empezás a admirar, si lo empezás a ver con una perspectiva más positiva, constructiva, de tomar algo de cada persona con la que te cruzas. El hábito de agradecer lo que tenés. El agradecimiento para mí también, en cuanto a la acción, es trabajar con lo que tenés para ir hacia eso que querés. O sea, no es rechazarlo. No es que voy a rechazar todo lo que tengo para abrazar lo que yo quiero. No voy a reprimir y evadir las emociones que siento para decir que soy feliz. Primero las transito el miedo, lo que haya que transitar, las agradezco, aprendo de ello y después ahora experimento ser feliz. Pero no te midas, no te compares, porque eso te está destruyendo. Tu autoestima, tu autoconfianza, gratitud, amor, presencia. De eso se trata el juego. Todos jugamos al mismo juego, no importa tu situación económica, tu éxito, nada. Todos jugamos al mismo juego, tenemos los mismos problemas. Y como dijo Ro, ¿cómo eran los puntos? Se abrochan hacia atrás. Bueno, yo conozco la de Javi, que es todos los puntos se unen hacia atrás. O sea, es básicamente lo mismo. Esto quiere decir, cuando vos das 2 pasos hacia adentro, la vida se encarga de que vos des 3 hacia afuera, o 1 hacia adentro, 2 hacia afuera. Es decir, ¿qué quiere decir ir 2 pasos hacia adentro? Ir 2 pasos hacia adentro quiere decir cuando vos, por ejemplo, estás en un momento que decís una tormenta, un caos, una crisis, esos puntos bajos y cada vez más bajos, donde aparece la tristeza, la depresión, todo eso al final, más adelante, cobra sentido. Y ahí la vida se encarga de que vos diste 2 pasos hacia abajo, o sea, hacia adentro, no hacia abajo, no le vamos a poner término. La vida se encarga de que des 3, 5, 10 pasos más hacia afuera. Hacia afuera es el mundo, la sociedad, el trabajo, tu familia. Hay algo ahí fundamental que muchas veces cuando aparecen esas crisis, a veces son necesarias transitarlas, siempre son necesarias transitarlas, pero digo, a veces realmente es por algo externo que no te esperabas, que sucedió, te separaste, de repente tu pareja te dejó, alguien murió que era muy importante para vos, lo que sea, que son esas crisis como que todo vení, crisis. Y hay otras veces en el que estás entrando en crisis porque no estás dando. Porque estás exigiendo recibir y vos no estás entregando nada a cambio. Porque querés ganar más dinero sin estar dispuesto a estar incómodo. Querés llegar a más personas y no estás dispuesto a tener consistencia con tus redes sociales. Entonces, para mí hay un concepto de la abundancia que en el momento que yo lo entendí dije, claro, o sea, me cambió completamente la forma de entender. Que la abundancia es tener de sobra. La naturaleza es abundante. Vos vas y dejás un terreno y le cortás todo el pasto y vas 3 meses después y va a estar todo lleno de pasto por más que vos no siembres nada, porque es abundante. Y cuando vos te das cuenta que la naturaleza es más que suficiente, no es solo que tenés para vos, tenés de sobra. Entonces te empezás a mover dando en ese dar que vos decías, que es tan importante, porque cuando vos sos abundante adentro, das. Porque si te abunda, entonces das. Y esa entrega es lo que hace que la vida diga, esta persona da. ¿Por qué? Porque es abundante. Y la realidad es un espejo, entonces, ¡pum!, se materializa un montón de abundancia. Y ahí empezás a dejar de sentir que tenés que hacer fuerza por vender, claro, fuerza porque llegue la gente, fuerza porque lleguen los clientes, sino que tiene más que ver con un estado tuyo que todo es más que suficiente. Estás respirando, ya es más que suficiente. Cuando vos te empezás a mover de ahí, dejás de exigirle a la vida que te dé, la pareja que querés, el trabajo que querés, los clientes que querés, las ventas que querés, y te empezás a mover desde lo que ya sos. Y ahí todo eso que querías empieza a aparecer. Aparte también si lo dejamos de ilusionar tanto, ¿no? Como para que la gente, apelando un poco también a su concepto de realidad, ¿bien? Lo tenemos también a eso que traes vos, ¿no? El tema de la clientela, que bueno, seguro muchos de los que ven esto también son negociantes, son emprendedores y todo lo demás, son personas que están en desarrollo personal. Cuando operas desde esa seguridad de dar y de trabajo interno, las personas, tus clientes, perciben eso. Saca un poco de que la vida, el universo te lo devuelve
las mismas personas, si las personas que tú quieres que te compren, perciben eso. Dicen, esta persona tiene algo y no se lo pueden explicar. Esta persona tiene algo que me incita a ir a comprar siempre ahí. Y te das cuenta que hasta a ti mismo quizás también te pasa de que te fidelizas en un lugar. Dices, no sé, quiero comprar ustedes las mujeres, quiero comprar una panty y van a un lugar específico. No, justo, no sé, en íntimas, no sé si se llama algún lugar así, espero que no. La fácil estoy haciendo publicidad. En íntimas venden unas panties muy lindas y capaz que la venden en otro lugar un 10% más barata, pero vas a íntimas porque te encantó cómo te vendieron, te encantó cómo se comportaron las chicas, el ambiente que hay, y ese es el contexto que la persona internamente se crea para que tú llegues y compres siempre en íntimas. Y así sucede esto que Ro trae. Primero el trabajo interno, primero es esa abundancia interna, ¿entendés? Ese dar siempre para poder recibirte a ti como cliente, en este caso, ¿no? Para traerlo un poco más a la realidad. Sí. No, ¿sabés qué se me vino con esto que dijiste, Rode, que la naturaleza es abundante? El cuerpo es mega abundante. Se corta, se regenera, se enferma, se cura, le das comida chatarra, engorda, le das comida y lo entrenás, se pone fuerte. O sea, estamos rodeados de abundancia. Lo que pasa que a veces vienen las nubes de pensamiento negativo que tapan y no nos permiten ver la realidad como es. Es que el foco de la abundancia de las personas, del común denominador, es dinero. ¿Me entendés? Y si vos, tipo, tu abundancia, tu concepto de abundancia es dinero y comienzas a perseguirlo, ¿qué pasa? Se va alejando mucho más. Por definición. Claro. Lo que dice Ro, eso es un espejo, ¿me entendés? Se va alejando mucho más. Ahora, si vos, bien, repetimos, tu concepto de abundancia es dinero, pero internamente reconoces de que te estás operando desde la persona abundante en dinero, operando, ¿entendés? Tienes que operar, entender también el modo operandi, comienza a llegar hacia ti, porque no lo vas a perseguir, porque ya vos sabés que ya vos tenés dinero, ya vos sos dinero, ¿entendés? Sos una máquina de crear dinero, a pesar de que tengas 200 pesos en el bolsillo. Mañana te llega un negocio, ¿sabes que tengo un negocio? Porque te creíste tanto la película de que eres un ser abundante y que tu concepto de abundancia es dinero, está bien. Pues mi concepto de abundancia puede ser tener pasto en el bolsillo. Ajá. Y mañana me caigo en un terreno baldío y se me llena el bolsillo de pasto. ¿Entendés? Porque es que está tanto la película que te crees que comienza a ser realidad. Pero ahí radica, ¿entendés? En el concepto que tengas de cada cosa, de la abundancia en este caso. Sí, de hecho hay algo que dijiste recién de los clientes que me parece súper interesante. Y justo la otra vez le hablaba con una clienta que me decía, bueno, ella estaba trabajando conmigo mentalidad y demás, y cuando arrancó me dice, no, lo que pasa es que yo toda mi vida el sueño fue abrir un local de ropa, hoy tengo un local en una ciudad del interior de Buenos Aires, y la realidad es que me doy cuenta que las personas no compran, que las personas no entran, preguntan, pero realmente no está sucediendo, como ella se quejaba de eso. Y hay algo muy importante acá, que es cuando vos empezás a observar qué es lo que sucede para que eso esté pasando, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona entra? Y cuando la persona entra yo ya tengo miedo de que se vaya. Ok. Entonces ya desde el buen día, esa persona está siendo eyectada del lugar. ¿Por qué? Porque uno mismo, desde ese miedo a no tener, empieza a crear esa realidad. Entonces tu buen día no es el mismo buen día que le dirías si ya tuvieras todo vendido todo el mes. Entonces, cuando vos te empezás a dar cuenta de eso, realmente eso magnetiza o repele a las personas. Y si hoy te está pasando que no tenés la cantidad de clientes que querrías, lo fundamental ahí es empezar a observar desde qué lugar te estás moviendo y qué tan dispuesto a estar incómodo estás también. Porque a veces sucede que, no, pero yo abro el local y no, redes sociales no me gustan. Bueno, pero entonces querés más clientes sin estar dispuesto a lo que se requiere. No digo que sí o sí necesites redes sociales, pero si vos ves que ahí hay una puerta, ¿por qué no usarla? Claro. Yo quiero sumar un poco más a lo que dice Ro, que también es súper interesante, que ahora que el mundo se está haciendo mucho más consciente, ¿sí? Que el mundo está entendiendo de que somos energía, de que estamos construidos literalmente desde átomos, para ser todo lo más científico, no ser lo tan ilusionario como vas a creer de que va a ser solamente todo ilusión. Estamos hechos de átomos y átomos y átomos que constituyen la masa que somos, ¿sí? Y el mundo, entre más consciente se hace, más estos conceptos se vuelven más populares, ¿sí? Entonces, al darte cuenta que hay personas que están operando desde ese mood de abundancia, ese mood de que la persona entra y estoy convencido de que algo se va a llevar y compran, tienes dos opciones: o inyectas más miedo
a que cuando la persona entra se vaya, o empiezas a operar de la otra manera, ¿sí? Que esa otra manera es, ok, ¿qué hay que hacer para operar de esta manera para atraer más clientes y que el cliente cuando llegue me va a dar tanta la seguridad y yo le pueda vender de la manera? Porque me imagino, Rocket, que pasa de que hay personas tuyas que saben vender, pero tienen conceptos de venta, se dieron 48,000 libros, dice, esta persona entra y le puedo vender hasta un cigarrillo mojado, ¿sí? Pero cuando llegan y empieza a operar, desde ese miedo, el conocimiento se vuelve nulo. Porque la persona aún así le repele. Tal cual. Entonces, la importancia del modo operandi, la importancia de la seguridad que tienes de que sabes que todas esas cosas que van a llegar a tu vida son merecedoras de eso. Total, un merecedor. Otra cosa acá, bueno, o sea, es certeza, es convicción, lo que hablábamos antes. El lenguaje crea tu realidad, o sea, lo que vos estás declarando, estás pensando, está construyendo lo que ves. Y si esta alumna, no es por ofenderla, pero si esta alumna viene y te dijo, no, porque mi local no está vendiendo no sé qué, listo, perfecto. Tu local no está vendiendo porque me decís que no está vendiendo, o sea, está totalmente convencida de que su local no está vendiendo por la gente. Ella está creando una creencia, un pensamiento que está creando una realidad y está perfecto porque está cumpliendo su función. Ahora, si ella estuviese convencida, más allá de que no le estén comprando en el último 1, 2, 3 meses, convencida de que ese local va a ser exitoso vendiendo, ella podría sostener la palabra a pesar de que no esté respaldada con resultados. Que eso de todo lo que venimos hablando en esta hora de podcast. Y tarde o temprano eso sucede. Esa es la clave del vendedor. Esa es la clave del vendedor. Cuando vos llegás a un local, te saludan con energía, te dan antes de recibir. Que te dan energía, entusiasmo, alegría. Hermano, por eso vos volvés ahí a comprar. Porque esa gente no necesitó de que vos los saludes, los mires ni nada y ya te depositaron su confianza, su buena energía. Vos decís, ¿qué le pasa a este chabón que me está saludando con tanta alegría y ni siquiera me conoce? Es porque él está dando, está operando desde el dar. No espera recibir nada a cambio. Ya está recibiendo con solamente darte. ¿Qué está recibiendo? Y que está reprogramando su mente, sus pensamientos, sus creencias, está cambiando su energía, la está elevando, porque el chabón está enérgico, está alegre, está sonriendo, te está mirando a los ojos. Y vos no le tuviste que decir ni buen día. Entonces, ojo lo que vos estás diciendo con las palabras, porque esa palabra está creando una realidad en consecuencia. O sea, sí va a haber pensamientos pesimistas todo el tiempo, porque la voz del diablo es el miedo, lo que sea. Pero si vos decís convencido de que soy una mierda, de que mi trabajo es una mierda, y de que mi realidad es una mierda, y sí, y es que estás totalmente convencido de eso, por eso estás viviendo eso y por eso también sos merecedor de eso. Por esa razón, nuestro tema de hoy fue: ¿la mentalidad en serio le gana al recurso? La respuesta es sí, 100%. Total. ¿Culminamos? Culminamos. ¿Cuánto vamos? Hay algo... Ok, bueno, vamos bien, casi 50 minutos vamos a ir, bien. Cerramos ahí con una acción como concreta para la persona, ¿les parece? Dale. Bueno, y para culminar entonces, les invitamos a que eso que ustedes quieran, independientemente de lo que sea y qué tan lejano esté hoy en día, que se lo puedan imaginar, y de hecho lo tienen, dentro de su mente tienen una varita mágica, porque el recurso puede no estar, pero la mente lo puede crear. Entonces, ¿qué podrías hacer con tu mente hoy que te acerque un paso más a esa realidad que querés crear? Porque efectivamente, cuando te moves así a diario, eso tarde o temprano, más pronto que tarde, termina pasando. Tarea para casa. Me encantó. Y así se acaba el segundo episodio de ¿Qué hay detrás podcast? Chao, gracias. Esperen un segundo, no se olviden. Cambiamos de escenario, pero seguimos en el mismo café de siempre, Folk. Mejor café de Mar del Plata. La primera edición la hicimos en el patio, esta vez lo hacemos en el sillón. Unas luces increíbles. Esto es un poco de lo que se veía adentro de la sucursal de Alem de Mar del Plata. Así que están más que invitados a venir a Folk. Es muy rico y una atención excelente. Gracias, Folk.